Bien, María, buenas tardes y te agradezco estos minutos para conversar sobre algo que es realmente muy interesante para la memoria histórica de Argentina y de Latinoamérica en general, ¿no? Me refiero a los documentales, ¿no? que has producido, o vos me dirás si es un documental o dos, o uno en dos partes, sobre un periodo en donde se cuestionó de raíz el sistema. Me estoy refiriendo a la década del 66 al 76 en la Argentina. Eh, Concretamente se llama Insurrección Obrera y Estudiantil, y vos le has llamado, yo creo que con muy buen tino, la época de la revolución y la contrarrevolución. ¿Qué quisiste decir con todo eso? Mm. Bueno, en principio, gracias por la comunicación, Gustavo. Y bueno, en principio es un solo documental. Es un documental que tiene dos partes porque, bueno, es muy largo, el total son 5 horas, pero es un documental. Al hacer dos partes, bueno, pensé, digamos, cómo llamaría cada una de esas partes, y como vos decís, una de las partes se llama Revolución, porque en esos años se luchaba, digamos, concretamente por tirar abajo, se cuestionaba el sistema capitalista, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que es un debate también, digamos, hacer, digamos, ¿no? De cómo, digamos, cómo se cambian las cosas, digamos, ¿no? Y me parece que en ese tiempo estaba claro esto, y por eso justamente, bueno, toda la represión feroz que se vino, digamos, ¿no? Yo diría que en principio, bueno, todo lo que es la época 69, 70, 71, más que nada, digamos, en las movilizaciones, en las luchas obreras hubo muchos asesinatos, pero me parece que hay un cambio a partir de lo que fue la masacre de Trelew, digamos, ¿no? Donde para algunos historiadores, como por ejemplo Íñigo Carreras, él plantea que la política de aniquilamiento comienza ahí, digamos, ¿no? Con lo que es la masacre de Trelew. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, la pregunta, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué lo traen a Perón? ¿Por qué vuelve a Perón? ¿Por qué las elecciones, digamos, ¿no? Que me parece que eso en el documental está bastante claro. Bueno, ¿y por qué lo traen? Bueno, lo traen, es lo que pienso personalmente, pero además, bueno, los distintos testimonios, digamos, ¿no? que hay en el documental. eh, este, Me parece que el testimonio, primero decir que todas las personas que han testimoniado fueron protagonistas de la época, ¿no? Ujú. Y también que, bueno, que este es un documental que fue rechazado en el Inca. Yo lo presenté, este proyecto, en el 2020, y fue rechazado. Y bueno, decía que todos los que han testimoniado han sido protagonistas de la época, y uno de los, me parece que ahí, lo plantea como muy claramente, es el testimonio de Juan Carlos Sena, ¿no? Aparte tiene un valor, me parece que él está en todos mis documentales, en los documentales anteriores también, digamos, le he hecho una entrevista a Juan Carlos Sena, y él lo dice claramente, ¿no? Que el único que podía, él dice frenar, no parar, digamos, ¿no? Como que, bueno, ese parar realmente fue a partir del 24 de marzo, ¿no? La dictadura militar, digamos, pero frenar esa insurrección, y bueno, y todos los asesinatos que hay, bueno, a partir del año 73, ¿no? O sea, que tenemos que ubicar, creo que es doloroso. Ya lo plantea José Feynman, digamos, ¿no? En su libro sobre el peronismo, él lo plantea claramente, ¿no? Dice, bueno, por ahí es difícil meternos porque es cuestionar,
bueno, un ídolo indiscutido, digamos, ¿no? O sea, un ídolo y por lo tanto, bueno, cuesta como meterse con esto, ¿no? Pero me parece que es claro ya en el año 73, no solamente por la masacre de Seiza, ¿no? Sino también, bueno, el discurso que da esa noche, digamos, ¿no? El día de la masacre de Seiza, y fundamentalmente por lo que es el documento reservado, que me parece que, bueno, que es la declaración de guerra al movimiento insurreccional, ¿no? Y después, bueno, ahí podemos ver todos los compañeros desaparecidos o asesinados en ese año 73. También ahí es muy claro José Feynman en su libro de lo mal que lo pasan los compañeros chilenos que se exilian en la Argentina con el golpe de Pinochet, ¿no? Y bueno, viste que no sé si has visto que en estos días, digamos, circuló esta noticia de que había de Perón, digamos, o el gobierno de Perón vendiendo armas a Pinochet, digamos, ¿no? Ujú. También lo que podemos ver en el 74 cuando lo recibe a Pinochet con su traje militar, a los dos. Pero bueno, Feynman ahí es muy claro con respecto al tema de los exiliados chilenos en ese año 73 y de ahí en adelante, ¿no? Marco esto del año 73 porque, bueno, en general se trata como de ubicar que la AAA y los asesinatos comenzaron a partir de la muerte de Perón y con el gobierno de Isabel Perón. Y bueno, me parece que con esto es lo que tenemos que abordar, ¿no? Mm. Estaba recordando que ayer se cumplió un aniversario de la masacre de Capilla del Rosario, un 12 de agosto. Sí, 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 digamos, bueno, digamos que yo estoy con un grupo de compañeras, compañeros, tratando con toda la información que hay en distintas listas, eh, reconstruir, digamos, digamos, los compañeros que han sido desaparecidos y asesinados antes del golpe, ¿no? Y que prontamente estamos en la etapa de revisión y bueno, prontamente presentaremos. Y bueno, y ahí vemos cómo también de los compañeros asesinados que de pronto en distintas, por ahí ante una determinada acción se entregan, digamos, ¿no? Pero en vez de llevarlos, bueno, a la cárcel o a hacer un juicio, bueno, directamente son compañeros que son asesinados, ¿no? ¿Hay un Y número ya, más o menos? mira, el número, el- el- hay algo que por ahí que fue desconocido también para nosotras, digo nosotras porque en principio empezamos a trabajar con Julia García, que es una de las que testimonia en el documental. Ella, yo la conocí en el 2020, se hicieron los juicios contra algunos integrantes de la AAA en Bahía Blanca. Y bueno, para mí fue escuchar, digamos, los testimonios en ese juicio. Una de ellas fue Julia García y el otro compañero fue José Loaldi, ¿no? Que José Loaldi es el que habla del documento reservado en el juicio en Bahía Blanca y que para mí, bueno, yo me quedo impactada porque no conocía, digamos, ese documento. Y después, bueno, con Julia García, después de la entrevista que le hago, digamos, para este documental, nos preguntábamos, porque en general se dice 1500, 2000, 2500, pero no hay una cifra. Y bueno, empezamos a investigar lo que no sabíamos en un comienzo, porque empezamos, digamos, ahí a investigar que la Secretaría de Derechos, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tiene un registro de 1.400 compañeros desaparecidos o asesinados antes del golpe del 76, ¿no?
esa es una cifra que podría estar dándote, que es la cifra que maneja la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? No, buen dato. Nosotros ampliamos ese número, todavía, digamos, no puedo decirlo claramente porque hay compañeros, tenemos debates, digamos, ¿no? Si, cómo incluir. Hay muchos compañeros que fueron secuestrados en condición de desaparecidos por ahí de varios días o semanas antes del golpe del 76, como por ejemplo Florencio Díaz, que ahí está en el documental, cuando él aparece, era un dirigente del CITRAN, Florencio Díaz, y bueno, ahí está dicho que fue secuestrado en febrero del 76, pero después lo legalizan y pasa a ser un preso legal, pero le dan la salida, digamos, de la cárcel, lo liberan, sale a la vereda y ahí le pegan un tiro. Ujú. O sea, es un compañero que fue preso o secuestrado o días desaparecido antes del golpe, pero hay muchos compañeros en esa condición, que fueron presos antes del golpe y asesinados. Les dicen que tienen la libertad, salen a la vereda y los matan, ¿no? Ujú. Como por ejemplo Florencia Díaz. Bueno, quiero decir, la lista, ya cuando la presentaremos, haremos, digamos, diremos estas eh, cuestiones, o por ejemplo, compañeros bueno, como dije antes, hay muchos compañeros chilenos y uruguayos, muchos compañeros también uruguayos. Eh, pero bueno, la lista, podríamos decir que rondamos en los 1.700 compañeros, Ujú. viendo si tomamos a esos compañeros o no. Bueno, estamos en la etapa final de esa investigación. Sí, pensar que para la fecha ninguna dictadura había matado a tanta gente, ¿no? No, no, no. Eh, ¿Cómo están las causas? ¿Vos conocés más o menos cómo vienen el tema de las causas de ese periodo? ¿Han avanzado? ¿Están retrocediendo? No, a mí me parece Se que entera por la no, prensa. claro, que las causas, yo creo que en este momento hay sale cada día más información y importante, la causa del juicio del Villazo, ¿no? De lo que fue Villa Constitución, que se está llevando adelante ahora. Mira, yo me quedaría con esto que José Lualdi creo que también, no sé si lo dijo en el juicio, pero sí para la entrevista, para el documental, ¿no? Él dice, los juicios no se hacen porque los juicios te llevan directamente a, bueno, al año 73, digamos, ¿no? Y a este documento reservado. Entonces, bueno, digamos, han avanzado muy poquito los juicios, pero bueno, esperemos que de aquí en más esto tome bueno, otra dimensión. Por ahí, a partir de este juicio de Villa Constitución, que ha sido como muy importante, ¿no? Y que los compañeros han estado, bueno, durante todas estas décadas, sin bajar los brazos, ¿no? En relación a llevar adelante este juicio. Lo mismo en Bahía Blanca, también en Bahía Blanca, digamos, ¿no? Han estado, y bueno, esperemos que se avance por ahí. El documento reservado está, ¿vos sabés si está siendo tomado por la justicia como una prueba? No te podría responder. No sé ahí no sé en el juicio de Villa Constitución, el Villazo, no lo sé. La verdad que no sé. Justamente, bueno, hoy a la tarde hay un Zoom que tiene que ver con él, pero no lo sé si fue tomado. Posiblemente lo hayan, porque bueno, sí, ellos lo conocen pero no te lo puedo responder. Ujú. María, ¿cómo estás viendo esta etapa del negacionismo? Que
que estamos teniendo como argentinos respecto a estos temas. Mirá, es un momento que estamos viviendo duro, te diría yo, ¿no? Muy duro, y que no hay todavía una respuesta, bueno, en la medida de lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Porque el avance que está teniendo Milei, digamos, no solamente el negacionismo, y por otro lado, digamos, como el avance con los despidos, con, ¿no? Lo que es la precarización laboral, seguir avanzando en la flexibilización laboral, bueno, todo el ataque absolutamente a todo. Y, y bueno, y me parece que el negacionismo hubieran querido, me parece que avanzar un poco más en este sentido, pero bueno, los han seguido los juicios, digamos que me parece que ha habido alguna respuesta en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya una respuesta mayor y acá podemos ver bueno, el papel, digamos, fundamentalmente de lo que, bueno, que en el documental se ve también que es la burocracia sindical, ¿no? O sea, que lo que es eh, la burocracia que nos sigue dirigiendo en los sindicatos y que, bueno, ante toda la magnitud de lo que está ocurriendo, están callados la boca, ¿no? Ujú. Este, Este documental, ¿dónde se puede ver? ¿Están planeando eh, hacer algún acto, alguna reunión para poder seguir analizando estos temas? Mira, por suerte el documental, sabés que ya está subido a la red. Yo lo quería subir porque es un documental para que circule. Es muy largo, yo sé que por ahí se necesita, ¿no? Pedacito, parte que se necesita ver Mm, nuevamente, porque hay mucha información. Está hecho especialmente para los jóvenes, por eso tiene puesto tantos nombres, digamos, una y otra vez, ¿no? Cuando aparece Raimundo Ongaro, poner Raimundo Ongaro y una y otra vez para que, bueno, aquellos que por ahí no han vivido la etapa, bueno, que quede claro, ¿no? ¿Quién es Agustín Tosco? ¿Quién es Ongaro? Digamos, ¿no? claro. Eh, el documental ya se puede ver en la red, pero por suerte está viendo proyecciones, digamos, ¿no? Tanto de sindicatos, muchos sindicatos que han organizado desde agosto pasado, digamos, que hice el preestreno o el estreno del documental ahí en ATE, bueno, se ha visto y ha organizado distintos sindicatos, centros culturales, también partidos. Ahora, esta semana, digamos, lo estaba pasando un partido político. Y bueno, y en todos los lugares que se da, por supuesto que se arman debates, digamos, ¿no? Eh, yo creo que impacta. La primera parte impacta porque ver en su conjunto, una cosa es si hablamos, por lo menos lo que escucho, ¿no? Que una cosa es por ahí, bueno, hablar de cordobazo, rosariazo, pero cuando se ve en su conjunto todas esas luchas, que no es solamente cordobazo, rosariazo, sino que no tucumanazo, salteñazo, mendozazo, choconazo, marplatazo, correntinazo, eso es lo que impacta, digamos, ¿no? Y también toda la lucha del Citrax-Citrán, que tampoco mucho no se ha difundido. Y, y bueno, y la segunda parte cuesta verla, la segunda parte porque justamente es dura, es muy dura de ver, porque bueno, y por eso se llama contrarrevolución, ¿no? Y que los efectos, bueno, que para haber avanzado en la destrucción del trabajo, como han avanzado en estas décadas, y en la destrucción de la naturaleza, bueno, fue necesaria esa feroz represión que, como dije al comienzo, podríamos decir que ya con lo que fue la masacre de Trelew, digamos, y después a partir del año 73 en adelante, bueno, fue necesario esa feroz represión para, bueno, para vivir lo que estamos viviendo hoy, que es
bueno, que estamos en esta etapa que es terrible, ¿no? De la destrucción del trabajo. Vos sabés que yo mi primer documental, eh, yo me hice documentalista por la necesidad de denunciar, ¿no? No es que El ferrocidio. fundamentalmente mi primer documental tiene que ver con Ingeniero Guay, que es mi pueblo de origen, y ahí donde es un pueblo donde se ve muy bien la destrucción del trabajo. Primero la instalación de un polo que ya viene de esa época de los 70, pero la destrucción del trabajo en los años 90 fundamentalmente, y cómo eso siguió avanzando, y bueno, la instalación de todas las multinacionales en el pueblo y toda la contaminación, digamos, la gente que se muere por cáncer. Entonces, bueno, ahí en chiquitito, digamos, ¿no? Podemos ver todo lo que estamos viviendo, ¿no? Me quedo sin tiempo, María. En la próxima Bueno, vamos a hablar de ferrocidio y de lo que quieras hablar. Por el momento bueno, te tengo que dejar y te agradezco la iniciativa y muchas gracias. bueno, gracias a vos, Gustavo, por comunicarte.